El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez. E hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Hay un cuento que conecta con el mensaje que quisiera yo transmitirles, apoyándome en la primera lectura y en el Evangelio de hoy. Es el cuento de la luciérnaga, el gusanito caritativo y el sapo envidioso. El gusanito caritativo le decía a la luciérnaga: qué bonita eres. ¡Cuánta luz das! Te felicito. En cambio, el sapo envidioso odiaba a la luciérnaga. Y un día este sapo escupió su veneno sobre la luciérnaga. Y la luciérnaga, antes de morir, le dice al sapo: ¿por qué me has escupido? ¿Por qué me has envenenado? Y el sapo le dijo: porque das mucha luz, y eso no lo soporto. Queridos hermanos, la envidia es un pecado capital. Ya les he dicho qué significa capital. Viene de caput, que en latín significa cabeza. La envidia es cabeza de otros pecados. Hemos escuchado en la primera lectura la envidia de los hermanos de José. Los hermanos de José le tenían envidia y fíjense lo que hacen con él: lo venden a unos ismaelitas. Primero querían matarlo,
Luego reaccionan, pero terminan haciéndole un mal a José. Y en el Evangelio Jesús nos ha contado la parábola de los viñadores asesinos. Y esa parábola va dirigida a los dirigentes religiosos que le tenían envidia a Jesús. Si nosotros leemos los evangelios, y hay que leer los evangelios constantemente, encontramos que uno de los pecados que tenían los fariseos era el pecado de la envidia. Dicen los evangelios que los fariseos, por envidia, decían que Juan el Bautista tenía un demonio. Dicen los evangelios que los fariseos, por envidia, decían que Jesús era comilón y borracho. Y si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, y hay que leer ese libro, en Hechos 13, 45, se dice que cuando los fariseos, cuando los judíos veían que los apóstoles predicaban y la gente los seguía, se llenaban de envidia. Queridos hermanos, hay que luchar contra la envidia. Y les pregunto, ¿cuál es la virtud que vence la envidia? La caridad. Les invito a leer el himno de la caridad, 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, 4 se dice que la caridad no es envidiosa. Hay una gran diferencia entre la caridad y la envidia. La caridad se alegra ante el bien del otro. La envidia hace que yo me ponga triste ante el bien del otro. La caridad forja una verdadera amistad. La envidia hace que yo vea al otro como un enemigo. La caridad busca el bien del otro. La envidia busca el mal del otro. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, va a hablar bastante de la envidia. Y va a decir que la envidia es la madre del odio. Queridos hermanos, estamos en Cuaresma. Hagamos examen de conciencia. Porque todos tenemos siempre la tentación de la envidia. Es bueno aclarar que una cosa es sentir y otra consentir. Podemos sentir envidia, pero hay que cortar con ese sentimiento malo. No dejemos que arraigue la envidia en nuestro corazón. Por eso, ante la pregunta, ¿qué hacer cuando siento envidia? Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? En primer lugar, rezar. Pedirle a Jesús su gracia para no dejarte llevar por ese sentimiento malo. Hay que pedirle a Jesús que nuestro corazón sea como el de Él. Dice San Pablo en Filipenses 2:5, tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Eso es lo que le tenemos que pedir a Jesús todos los días. Señor, que tenga tus sentimientos. Y si yo veo que alguien progresa, que alguien tiene virtudes que yo no tengo, que a alguien le va mejor que a mí, le pido a Jesús la gracia de alegrarme ante el bien del otro. Y nos hace mucho bien pensar así. Ese bien que hace mi prójimo redunda en el bien de toda la iglesia. Y me tengo que alegrar. Yo me tengo que alegrar como sacerdote si hay otro sacerdote que predica mejor. Porque eso redunda en el bien de la iglesia. Y hay que amar a la iglesia. Por eso, ¿cuánto daño hacemos a la iglesia cuando, por ejemplo, en una parroquia, entre los grupos, hay celos, envidias, rencores, rencillas? Todo eso hay que erradicarlo, hermanos. Hay que purificar el corazón.
Pidámosle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a luchar contra este pecado capital que es la envidia, que la Virgen con sus manos de Madre purifique nuestros corazones para que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Que así sea.